El video de hoy hablaremos acerca del mestizaje cultural y el desarrollo urbano en la Nueva España. Para entender un poco más acerca de este tema, hablaremos acerca de la definición y las características de lo que es el mestizaje. El mestizaje no es más que el cruce biológico y cultural de individuos provenientes de distintas etnias. ¿Qué quiere decir con esto? Que el mestizaje en el caso de Nueva España no es más que la mezcla de razas, cultura, religión, gastronomía y diversos factores en la cual distintos grupos, es decir, europeos, africanos y los indios de México, se mezclaron para dar nuevos tipos de culturas y una mezcla que va a resultar en una cosa llamada mestizaje. El mestizaje se produce cuando una combinación de cuestiones biológicas, culturas como las costumbres, las tradiciones, las creencias, la comida, entre individuos pertenecientes a distintos lugares del mundo se mezclan y gracias a esto resulta el mestizaje. Como ustedes pueden observar en las imágenes, en las diapositivas, el mestizaje se puede dar desde el punto de vista cultural, el racial biológico, el gastronómico, lo social, lo político y también lo religioso. Vamos a hablar acerca también del sistema de castas. El sistema de castas no es más que la forma en la cual los españoles establecieron los distintos tipos de individuos y castas que se derivaron del encuentro entre españoles, africanos y mexicanos. Se refiere más que nada a un cuadro, una figura, un cuadro pictórico en la cual representaban ellos por medio de imágenes, así como se mira en las diapositivas. En este cuadro de castas se representaba los distintos tipos de castas, es decir, el resultado de la mezcla de tres grandes razas puras, que eran la europea, la africana y la mexicana. En este sistema de castas, gracias a este sistema de castas, los españoles podían establecer cómo podían nombrar a una persona dependiendo de su condición racial. Algo que hay que recordar es que en este momento en Nueva España, las tres razas puras eran la europea, la africana y la mexicana, y que cuando los europeos podían relacionarse con un africano, con un mexicano, derivado de eso salían obviamente hijos, y esos hijos se les llamaban castas, ya no como razas, sino como castas. Esta mezcla de castas, esta mezcla de razas se consideraba impura o profana. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba mal visto para la sociedad novohispánica que un europeo pudiera tener como esposa a una mexicana o a una africana por el simple hecho de que esta mezcla iba a traer algo impuro como es una casta. En la siguiente diapositiva, como ustedes puedan darse cuenta, las castas en Nueva España eran muchas, eran diversas. Por ejemplo, un español con una indígena resultaba un mestizo con un español resultaba un castizo. Por ejemplo, un mulata con un español sería un morisco, un español con una negra salía un mulato, y así sucesivamente por cada unión de dos razas salía una casta, y algunas veces había la unión de dos castas. Por ejemplo, el zambaigo con una loba sale un calpamulato. Entonces, este sistema de castas de Nueva España se hacía con el afán de mirar cuáles eran los derechos y los privilegios que tenían cada una de las personas, depende de su tipo de casta. Por ejemplo, el español era el que más, obviamente, tenía más acceso a todo. Por ejemplo, el español era la casta o era la raza más importante en Nueva España, porque ellos podían estar en cualquier cargo público, político, religioso, social, y son los que tenían muchísimos más privilegios, a diferencia de los indios, que los indios estaban al servicio de los españoles, ¿no? Posteriormente igual sale los mestizos. Los mestizos también no tenían los mismos derechos que los españoles, y los mestizos eran un poco de
menospreciados entre los españoles y los indígenas. Otra de las castas más importantes dentro de la Nueva España se va a representar en el criollo. El criollo es hijo de 2 españoles nacidos acá en Nueva España, aquí en América. Pensarán que tal vez los españoles y los criollos, por ser hijos de padre y madre español, tenían los mismos derechos. Sin embargo, no. Para España, para la corona de España, no era bien visto que los españoles tuvieran sus hijos acá en América y por lo tanto no tenían los mismos derechos. Otro de los temas más importantes es el mestizaje gastronómico. El mestizaje gastronómico se refiere al entrelazamiento de 2 culturas que va a proporcionar una cocina particular. ¿Qué quiere decir con esto? Que 2 o más culturas se van a juntar, van a mezclar sus ingredientes, las formas y las técnicas para cocinar, y por lo tanto va a surgir una nueva forma gastronómica, una nueva forma de cocina. En el caso de México, la cocina, yo ya les había mencionado que es una cocina mestiza. ¿Por qué? Porque une lo europeo con lo mexicano, porque la mayoría de los platillos característicos de México, como es el mole, como son los chiles en nogada, como es el pozole, como son los tamales, como son los tacos, contienen ingredientes y técnicas de Europa, pero también de México, ¿ok? Por ejemplo, los españoles incorporaron a su dieta, a la forma como ellos comían, el maíz y las verduras de Mesoamérica, como el chile, como el aguacate, como el maíz, entre otros, mientras que los indígenas hicieron lo mismo con las distintas carnes de Europa, como el cerdo, la res, los pollos y el pan de trigo, que es el pan de caja que compramos, el pan Bimbo o algo por el estilo. El intercambio de productos fue algo muy importante en Nueva España y también para Europa, porque gracias a este intercambio los europeos pudieron conocer el maíz, los frijoles, la papa, el chocolate, el tomate, la calabaza, entre otras cosas. También gracias a la llegada de los europeos a América pudieron extraer oro, plata y maderas finas, mientras que nosotros pudimos conocer la cebada, el trigo, el arroz, los plátanos, el café, la vaca, el cerdo, la oveja, la cabra, y pudimos utilizar el aceite de oliva. Otro de los aspectos en la cual hubo una mezcla, hubo un mestizaje, es en la cultura y en principal en la religión. Los sacerdotes españoles y después los novohispanos se opusieron a las religiones indígenas y difundieron el catolicismo. Es decir, los españoles en general miraban mal que los indígenas practicaran sus religiones porque las consideraban diabólicas, por las prácticas de sacrificio humano, de comer carne humana, de hacer guerras a favor de los dioses, etc. Entonces, una de las propuestas que los españoles hicieron era que el catolicismo echara raíces acá en Nueva España. Entonces, los sacerdotes españoles se dieron la tarea de evangelizar a los indígenas. Por lo tanto, hasta hoy en día, la mayoría de los mexicanos son católicos y esta religión es parte de nuestra herencia virreinal. El último aspecto que vamos a hablar es acerca de la cultura de México. Recordemos que la cultura se puede manifestar en la música, en la religión, en las fiestas, en las tradiciones e inclusive en nuestro idioma. Para hablar un poquito acerca de cómo se mestizó la cultura aquí en la Nueva España, hay que revocarnos exactamente al virreinato, es decir, a la colonia de Nueva España. Recordemos pues que en este virreinato o la colonia se formó una nueva sociedad en la que convivieron indígenas, españoles y africanos, y por supuesto las castas que surgieron de esas. Gracias a esta convivencia que se dio entre indígenas, españoles y africanos, se pudieron adoptar algunas prácticas culturales, algunas formas de expresiones artísticas, tradicionales, festivas, etc. Entonces, gracias a este contacto que se hubo, fueron adoptando algunas cosas para crear nuevas formas de cultura. ¿Ok? Entonces,
Las expresiones culturales que nosotros podemos señalar acerca de la cultura mestiza, podríamos hablar acerca de la música, gracias a que la música española, la indígena y la africana fueron la base primordial a partir de la cual comenzó a formarse la música mexicana. Hay que recordar, por ejemplo, la marimba o la música de mariachi, que son son expresiones artísticas basadas en la mezcla de la cultura indígena y africana. Surge la marimba, y de la española y la indígena también surge el mariachi. Las fiestas regionales o religiosas que se dieron en la Nueva España hasta el día de hoy permanecen. Vamos a poner un ejemplo como la peregrinación hacia la Basílica de Guadalupe. Es una festividad que desde la Nueva España hasta la actualidad se sigue practicando. Otra de las festividades que podemos señalar es la fiesta grande de Chiapa de Corzo, de San Sebastián y los Pared Chicos. Las tradiciones que podríamos señalar también es el vestido de chiapaneca, Día de Muertos, la cena de Navidad, entre otras. Aquí en esta diapositiva, como ustedes pueden darse cuenta, podemos notar algunas de las festividades más importantes dentro de la Nueva España que hasta el día de hoy nos acompañan y que fueron el resultado de las mezclas de estas tres grandes culturas: la española, la mexicana o la indígena y la africana. Por ejemplo, la primera imagen que nosotros podemos darnos cuenta es la música. Ahí hay dos grupos musicales como el mariachi y cualquier otro tipo de organización musical, que es el resultado de esta interacción entre las culturas. Otra de las prácticas o celebraciones que hacemos los mexicanos es el culto a la muerte o el Día de Muertos, donde ponemos un altar en el cual pensamos que nuestros seres queridos el 1 y 2 de noviembre vienen a visitarnos. Esta práctica puede mezclarse entre lo español porque hay muchos simbolismos de la religión católica, pero también de las religiones prehispánicas. Otra cultura o práctica que adoptamos nosotros y que le damos nuestro propio estilo es la cena de Navidad. La cena de Navidad es una práctica 100% europea. Sin embargo, a la llegada de Nueva España se empezaron a presentar platillos distintos. Por ejemplo, el pavo de Navidad o los romeritos, que es una cosa muy característica de esta cena, es 100% de origen mexicano, porque el pavo es de aquí. Los romeritos con nopales y mole pues es el resultado de la gastronomía mestiza mexicana. Y también las celebraciones de posadas y algunas otras celebraciones es parte de la cultura de México, que es gracias a la interacción de estas tres razas: la española, la africana y por supuesto la mexicana. Espero que les haya gustado este video, que lo hice de manera más sintética posible para que ustedes puedan profundizar o acordarse acerca de los temas. Recuerden que cada vez que miren este video, busquen en sus tareas algunos datos para irlos escribiendo. Sin más, tengan bonito día.